Damos gracias al Señor en esta mañana. ¿Ven? ¿Cuántos están contentos por estar en la casa? Porque el Espíritu Santo está en este lugar. Amén. Y si Él está, hay libertad. Hay libertad en este lugar. Damos gracias al Señor por este día y el pastor ha enviado un saludo. Ella está mucho mejor. Ha ido mejorando. Está descansando. Gracias a las oraciones de ustedes. Amén. Y el Señor. Y yo sé que ella está deseosa de estar aquí, así que pronto la verán. Amén. Y ustedes saben que tenemos aquí en Jornada al Cielo, tenemos una universidad teológica. Se llama Leader Lab University. Amén. Para los que no lo sepan, comenzamos clases en septiembre. Ahora, el próximo septiembre, las matrículas están abiertas. Ya, ¿me puede poner el anuncio, por favor? De Leader Lab. Comienzan el 15 de septiembre, esta matrícula está abierta, está pendiente. Si quieres más información, en la mesa de conexión, la pastora María va a estar allí y tiene información para ti, amén. Y hay una graduando, 6 graduandos se van a graduar en este próximo mes de agosto, amén. Así que el próximo eres tú, amén. Gloria al nombre de Jesús. Usted sabe que los loros predican. ¿Sabe cuáles son los loros, verdad? Los loros que hablan mucho, pues también predican. Y este loro estaba en un entrenamiento para predicar y el entrenador lo pone a predicar y a mitad de prédica se quedó mudo. Un loro mudo, imagínense. Y el entrenador se enfadó y lo llamó y le dijo, mira, ¿qué te pasa? Si terminas de predicar, te voy a echar a las gallinas para que te coman. Y el pobre loro salió y volvió otra vez y comenzó a predicar. Le dice a la audiencia, hermanos, vamos a orar, porque el enemigo quiere manifestarse. El enemigo quiere manifestarse en este lugar. Así que el loro lo iban a tirar para las gallinas. Dile a tu hermano que estás al lado tuyo, dile, yo quiero aprender. Yo vine a aprender. El martes pasado, para los que no estuvieron aquí, se perdieron un tremendo servicio de oración. Los hombres de la casa tuvieron a cargo el servicio y fue algo maravilloso. Si usted se lo perdió, no se preocupe, porque tiene otra oportunidad este próximo martes. Amén, que vamos a estar aquí orando este próximo martes en ayuda de oración, así que haga planes. Para los que no me conozcan, mi nombre es Luis Santiago, pastor asociado aquí en Jornada. Estoy a las órdenes de ustedes. Y damos un saludo a todos los que están en las redes sociales, por YouTube. Y yo sé que Dios te va a hablar en esta mañana. Esté atento porque Él tiene algo para ti hoy. Y en esta mañana yo le llamé a esta enseñanza la voz. La voz. Y el objetivo que tengo en esta mañana es que usted pueda diferenciar entre la voz del alma. ¿Usted sabe cuál es la voz del alma? Los pensamientos. Y que usted pueda diferenciar la voz del alma y la voz del Espíritu Santo. Usted sabe que se confunden. A veces no sabemos cuál es cuál. ¿Por qué? Porque hay heridas, hay influencias externas que nos hablan y nos comunican con nosotros y creemos que el Espíritu Santo nos está hablando, pero son esas influencias externas. Pero en esta mañana vamos a estar hablando de cómo tú puedes reconocer eso cuál es la herramienta perfecta para tú poder discernir entre la voz del alma y la voz del Espíritu Santo. Vamos a desmantelar este versículo en Hebreos
capítulo 4, verso 12, para los que tengan la escritura, los que tengan la antigua Biblia en letras, o la tienen electrónicamente, no importa. Hebreos 4, verso 12, la nueva versión internacional. Dice así, cuando la tengan, amén. Dice, sin duda, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo voy a leerla acá en la traducción al lenguaje actual. Quiero leer esta versión y dice así: cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o son malos. Mire qué poder tiene la palabra de Dios. Qué poder. Y Espíritu Santo, pedimos que en esta mañana tú nos toques en lo más profundo de nuestro corazón y que esa espada de dos filos nos deje ver todas nuestras intenciones en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te pregunto en esta mañana, ¿qué voz tú estás escuchando hoy? Pregúntate eso. ¿Qué voz yo estoy escuchando hoy? ¿La voz de Dios o es la voz del alma, de tus pensamientos? Estamos llenos de voces todo el tiempo. Estamos llenos de voces de noticias, redes sociales, más que nunca, heridas del pasado que vienen a tu mente, acordarte los sufrimientos que tuviste o cualquier cosa que tuviste. Todas esas cosas vienen todos los días y están en tu mente ahí, viniendo hacia ti. Y a veces no sabemos discernir qué es del Espíritu Santo y qué es del alma. Y la realidad es la siguiente, amado, que no todo lo que suena espiritual viene del Espíritu Santo. Puede sonar espiritual, pero no es de Dios. Amén. Mensajes con mucha psicología, hasta contrarios hasta la palabra, escuchamos todos los días en iglesias, en podcasts, lo escuchamos en YouTube, por Facebook, y muchos mensajes que son puramente psicología y no son realmente la palabra de Dios. Ahora, nos dan mensajes que provienen de la sabiduría del mundo, ¿verdad? El mundo, escuchamos estos mensajes, pero son pura sabiduría de hombre y hasta tienen prejuicios muchos de ellos. Y hasta muchas de estas personas hablan, pero con traumas de su pasado. Y esas voces son las que escuchamos, ¿verdad?, todos los días en nuestras vidas. Y el autor de Hebreos aquí nos está diciendo lo siguiente, nos está diciendo que describe la palabra de Dios como algo que no es estético ni está muerto. Dice que está vivo, ¿verdad? Él dice que es una realidad viva, activa y con poder para transformar. Dígale a tu hermano al lado tuyo, la palabra transforma. Eso es lo que hace la palabra. Y la cualidad de ser viva, eso viene del griego son, ¿verdad? La palabra son con Z, C-O-N, Z-O-N,
que viene de la palabra Zoé. ¿Se acuerda de la palabra Zoé? Una vez hablamos de ella. La palabra Zoé es vida que proviene de Dios. La vida que proviene de Dios. Y por eso esta palabra, o sea, la palabra de Dios, no es algo histórico, no es una novela que usted lee, ni son preceptos muertos que no tienen vida, sino que posee vida en ella misma. Cuando tú lees la Escritura, ahí Dios te deja ver realmente quién Él es y cómo Él quiere que realmente tú seas. Y es viva esa palabra. En la primera aquí vista dice, el autor no solo presenta la palabra como vida, sino también eficaz, que del griego es energés, que traducida también es activa o poderosa. O sea, esa palabra tiene vida en sí misma. Y la palabra para cortante, ¿verdad? Que él habla que es más cortante que navaja de 2 filos, es tomoteros, que es más afilada, incisiva y penetrante. O sea, esa palabra cuando corta en tu corazón, realmente hace el papel de un bisturí en donde corta lo necesario. Cuando entra a tu corazón, Él corta lo necesario, no para condenación, sino para salvación. Y esta cualidad indica que la palabra de Dios no se limita a la superficie de la comprensión o de la emoción. O sea, cuando usted lee la palabra de Dios, no simplemente es algo leve, histórico que usted va a leer, sino que tiene la capacidad en sí misma, la palabra, en sí misma, para llegar a las profundidades más recónditas de tu corazón, aunque tú no lo sepas. Está penetrando a lo más profundo de él. Por eso, si tú tienes seres queridos que no conocen al Señor y usted ha orado por ellos, y usted le ha dado la palabra, la Biblia, para que la lea, la palabra de Dios, confíe que cuando él lee esa palabra, donde quiera que él esté, Dios le va a hablar, porque la palabra tiene vida en sí misma. Esta mañana estábamos orando por personas, ¿verdad?, jóvenes que están aceptando al Señor entre nosotros y nos gozamos por eso, amén. Nos gozamos. Y yo le decía que la Escritura misma, Dios nos dice que instruye al niño en su camino. Y cuando fuere viejo, ¿qué? No se va a apartar. ¿Por qué? Porque la palabra que escuchó es viva, entró a su corazón y está haciendo la labor que fue enviada. No cuando tú quieras, es cuando Él quiere. No es cuando tú desees y como tú desees y de la manera que tú desees. No. Es como Dios quiere y ha determinado que lo va a hacer. Pero lo que tú tienes que en esta mañana entender es que Él lo va a hacer. Y tienes que creer que Él lo va a hacer. No solamente te vas a leerlo así como por leer la Escritura, sino la vas a leer creyendo y recibiendo lo que dice la Escritura como algo que va a suceder. Promesas que Dios dijo que tú las vas a recibir en vida. Amén. Cuando habla de partir el alma y el espíritu, la Escritura dice que está señalando algo que ni nosotros mismos muchas veces podemos distinguir. Leemos la palabra, la recibimos y realmente a veces no vemos que sucede nada. Pero en el interior, esa palabra está trabajando en nuestras vidas. Aunque tú no te des cuenta, está convenciendo, está
tocando a las personas en su interior. Está rompiendo ligaduras, ataduras de años, pensamientos erróneos que tuvimos durante toda una vida. La palabra es la que transforma y cambia nuestro corazón. Tú puedes hablarle a alguien, sí, le puedes hablar de Cristo, pero mira, realmente no hay nada como cuando la persona se confronta con la palabra, lee la palabra y esa espada de dos filos atraviesa su corazón y discierne lo que realmente está oculto en el corazón. Sus deseos o malos deseos. Y él entonces, el Espíritu Santo le deja ver a esa persona que está mal y esa persona entonces comienza a redarguirse de pecado y comienza a querer buscar de Dios. Ahora, ¿qué viene de tus emociones? ¿Qué viene de tu lógica? Porque tenemos lógica, ¿verdad? Y emociones. Ahora, ¿qué viene de esa lógica, de esas emociones? ¿Qué pensamientos vienen de ahí? O heridas del pasado. Que vienen a tu vida a querer decirte que tú no eres digno de que Dios te ame. Que viene a decirte de que cometiste este error en el pasado y porque lo cometiste, Dios no quiere nada contigo. Esas voces que te quieren convencer de que no hay salvación para ti, a pesar de que vienes a la iglesia, todavía tienes duda de que si Dios te ama o te ha salvado. Esas voces están ahí. Y tienes que distinguirla entre la voz del Espíritu Santo y esas voces que vienen a nosotros. Cuando la palabra no vemos que proviene del Espíritu Santo, amado. Cuando la palabra no proviene del Espíritu Santo, te empuja a ti mismo en tu fuerza y tu sabiduría. Te confía a confiar en ti. Y tú confías en ti. Pero el Espíritu Santo, cuando la palabra es de Él, tú confías en Él. Tú confías en su promesa. Tú confías en lo que Él va a hacer en tu casa. Él confía en que la palabra que te dio, Él la va a hacer real. En que la promesa que te dio, a pesar de que fue hace mucho tiempo, esa promesa todavía no la has visto, pero tú sabes que va a ser real. Y tú reconoces que en su tiempo Dios va a actuar. Amén. Ahora, necesitamos, amado, discernimiento para poder separar estos mensajes. Estos mensajes de lógica, estos mensajes que vienen a nuestra mente de heridas, estos mensajes que vienen a nuestra mente del pasado, que no son de Dios, con la voz del Espíritu Santo. Tenemos que tener ese discernimiento para poder separar ambas una de otra. Hay voces que parecen, ¿verdad?, que tenemos que aprender a separarlas. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes en su vida cristiana le han profetizado cosas que no han sido reales, que usted ha probado después con el tiempo de que no era de Dios? ¿Cuántos? Yo solo. Y profetas que han hablado y usted ha creído esa profecía, pero realmente no era de Dios. Y la palabra profética que viene de parte de Dios, amado, dice la Escritura, Pablo lo dice, que esa palabra cuando te la den, tiene que edificar, tiene que exhortar y consolar. Esas tres cosas, edificar, exhortar y consolar. La palabra de Dios nunca te va a condenar. Así que no hay condenación
para los que están en Cristo Jesús. Y tienes que entender eso, amado. Porque eso sucede mucho en nuestras iglesias. Mucha palabra de condenación a muchas personas que lo han atrasado en su vida cristiana. Porque estamos escuchando otras voces. No estamos discerniendo entre la voz de Dios y otras voces. Y los profetas de hoy no son profetas de la ley, ¿verdad? Son ministros competentes del nuevo pacto, dice la Escritura. Profetas de la gracia. Y los profetas de la ley llegaron a su fin con la muerte de Juan el Bautista. Ese fue el último. Ese fue el último profeta de la ley. Y los profetas de la gracia, que estamos ahora del nuevo pacto, fueron dados como un regalo de Dios para llevar a cabo lo que está en la Escritura. Lo que la Escritura dice. Por eso te edifica, te exhorta y te consuela. No te condena. Amén. Y por eso tenemos que aprender a discernir la palabra, ¿verdad? Ahora, fíjense en esto. Un momento. La palabra alinea, la palabra de Dios, alinea nuestro interior con el propósito de Dios. Alinea nuestro interior con el propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Vamos a verlo. Romanos 8, 28 y 29. Muchas veces estamos tan envueltos y queremos o preocupados. Estamos tan preocupados por el propósito de Dios para mi vida. ¿Cuántos han pensado así? Ay, Señor, yo quiero saber cuál es el propósito para mi vida. Y el Señor no te habla y tú estás como que, ¿verdad? Ay, Dios mío, estoy en una crisis. Yo no sé cuál es el propósito de Dios para mi vida. Pues mira, la palabra, esa que es más cortante que espada de dos filos, dice cuál es el propósito de Dios para tu vida. Romanos 8, 28, 29 dice lo siguiente. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quien lo aman. Así que si en esta mañana tú estás pasando por una necesidad, por una crisis, por un problema, mira, Él va a disponer que todas esas cosas surjan en bien, porque tú lo amas y esa promesa es para ti. Y dice, y continúa diciendo, dice, y los que han sido llamados, tú y yo, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, y tú dices, wow, ¿cuál será su propósito, Señor? Dice, porque los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que tú eres hermano de Jesús. Yo soy hermano de Jesús. Y que yo tengo que entonces ser transformado a la imagen de Él. Ese es el propósito de Dios. Que tú te parezcas a Cristo. Es sencillo, amado. A veces estamos como que tratando de buscar las 7 patas al gato en esto del evangelio y en las cosas de Dios. Y las cosas de Dios no son tan ocultas ni místicas. Son sencillas. Cristo en ti es la esperanza de gloria. Que quien te vea a Cristo en tu vida, en tu trabajo, en tu negocio, donde quiera que tú te pares, que la gente cuando hable contigo tú puedas hablarle palabras positivas, que puedas hablarle palabras de consuelo, que puedas hablarle palabras de perdón, que puedas edificar a vidas que chocan contigo en el diario vivir. ¿Por qué? Porque tú te pareces a Cristo. Dice la Escritura que ese es nuestro propósito, porque te escogió para eso. Ahora, en el propósito eterno de Dios, ¿verdad? Que es Cristo va a ser el primero
de todas las cosas en todos. Y dice Pablo que ese es el propósito eterno de Dios, de que Cristo sea el primero en todas las cosas y en todos. Por eso es que Juan decía que todas rodillas se va a doblar, ¿verdad? En su nombre. ¿Por qué? Porque ese es el deseo de Dios, que Cristo sea glorificado en cada uno de nuestras vidas. Ese es el propósito eterno de Dios. Y eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Ahora, pastor, ¿cómo puedo saber cuando Dios habla? ¿Cómo puedo saber cuando Dios habla? Pues mira, vamos a buscar Lucas, capítulo 1, versos 46 y 47, en donde María, la madre de Jesús, está hablando cuando le da la noticia de que Jesús, ¿verdad?, tiene Salvador en ella. Dice, entonces María dijo, engrandece mi alma. Ese es el psyche, la mente, al Señor. Y mi espíritu, el neuma, que es en griego, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Y vamos a ver aquí lo siguiente. Aquí el alma y el espíritu aparecen en paralelo, ¿verdad? Ambos expresando gozo y adoración al Padre. Ahora, no hay una distinción clara, ¿verdad?, en ambas aquí. Pero fíjese, Isaías capítulo 26, verso 9, dice el profeta lo siguiente, él dice, con mi alma te he deseado en la noche. Y en tanto que dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. O sea que en el contexto hebreo, la interacción es doble, de dos aspectos en el ser humano. Primero, el alma desea, pero el espíritu busca. Amén. El alma, el psyche desea, pero el espíritu busca de Dios. Las dos funciones distintas, aunque ambas, ¿verdad?, están conectadas. Ahora, ¿quiénes pueden escuchar la voz de Dios? ¿Quiénes pueden escuchar la voz de Dios? Pues mira, Pablo en Tesalonicenses nos deja saber lo siguiente. Primera Tesalonicenses 5:23. Pablo hablando a esta iglesia de Tesalónica y comienza a hablarle de los diferentes tipos de hombres que hay. Porque habían diferentes tipos de hombres. Y les dice en el 5:23, él dice, y el mismo Espíritu, el mismo Dios, ¿verdad?, de paz, os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo aquí distingue, hace una distinción. Tú ves el viejo hombre. Cuando tú no conoces a Cristo, el alma es la que gobierna. Las tres partes del hombre, alma, cuerpo y espíritu. Y esa es la manera que el hombre está constituido cuando no conoce a Cristo. El hombre natural, en donde el alma es el que lleva el timón de su vida. Sus pensamientos, sus heridas, sus complejos, sus malos hábitos, las cosas que aprendió desde pequeño, aunque sean malas. Esa alma es la que va y
tiene control de ese hombre viejo, de ese hombre con esa vieja naturaleza. Ahora, ¿qué sucede cuando el hombre viene a Cristo? Cuando tú haces tu decisión de que Cristo sea tu Salvador, de que Cristo gobierne tu vida, de que Cristo sea tu Señor, ¿qué sucede? Pues mira, la nueva criatura, el Espíritu entonces es el que gobierna. Y el alma está sometida al Espíritu. O sea que todos esos pensamientos tuyos que están ahí, de frustración, todos esos diferentes traumas de la niñez, todas esas cosas que te enseñaron que no son buenas, pero con sus mejores intenciones te las enseñaron. Todos esos hábitos que tomaste en tu juventud, todas esas malas mañas, como decimos por ahí, que tenemos, son sometidas en el nuevo hombre ¿a qué? Al Espíritu Santo. Son sometidas al Espíritu, al hombre espiritual. ¿Por qué? Porque cuando hay una conversión y el hombre entrega su vida a Cristo, su espíritu cobra vida. En la vieja criatura estaba muerto, por eso el alma dominaba. Por eso sus pensamientos dominaban. Usted sabe que hay mucha gente buena en el mundo, en el cual tiene unos talentos increíbles. Yo no sé si usted conoce alguno. Yo tenía una amiga que ella era una artista en pintura, muy buena, excelente. Hacía unos tremendos cuadros. Pero tenía un problema que era que ella no conocía a Cristo y su alma era la que la dominaba. Y tenía muchos complejos, muchas heridas del pasado. Y todas esas cosas la llevaron a ella a meterse en vicios para callar esas voces. Usted sabe que el que se mete en vicios es para callar esas voces. El que está en la droga, el que está bebiendo en la barra, lo que quieren es que esas voces que vienen a su mente sean calladas. Esas voces que le dicen que no sirves, que no vas a ser nunca nadie, que nunca vas a tener la oportunidad. Todas esas voces son las que vienen a tu vida. Y esta muchacha, con gran arte que tenía, que pudo haber sido una buena pintora, una buena artista profesional, las drogas la inutilizaron. Y nunca pudo llegar a ser lo que Dios quería que hubiera sido. Simplemente porque esas voces no podía callarla porque el alma dominaba. Por eso tú y yo, que hemos aceptado a Cristo, somos una nueva criatura, entonces no nos guiamos por el alma, nos guiamos por el Espíritu Santo. Pero tenemos que distinguir entonces las voces del mundo, las voces que vienen a tratar de hablarnos del alma, tenemos que distinguirlas y saber discernir qué es de Dios y qué no es de Dios. Porque no todo lo que parece espiritual es espiritual, no todo lo que se escucha bonito. ¿Cuántas veces venimos y oramos por algo y usted dice, ay, yo voy a hacer esto porque yo siento paz. Ay, yo siento paz. Y tomas la decisión porque sientes paz. Pero la paz que sientes es que callaste a tu alma, que te decía y te estaba hablando. No era que tú fuiste a la Escritura, leíste la Escritura, oraste, y el Espíritu Santo te habló por medio de la palabra y tú llegaste a esa conclusión, sino que simplemente callaste al alma diciendo que tienes paz. Yo tengo paz en esta decisión. Pero no fue una decisión del Espíritu Santo. Amén. Ahora, cuando en Hebreos 4:14 el apóstol dice
que habla de coyunturas y tuétanos, no lo hace al azar, no es a lo loco que él hace esto. Simplemente, esto no son simplemente términos biológicos, sino hay un simbolismo detrás de esto. Hay un simbolismo, y es que las coyunturas representan las uniones, ¿verdad?, de los puntos de conexión, los tendones, ligamentos que permiten que el movimiento. Eso permite el movimiento en nuestra vida. Y son partes, ¿verdad?, y hay partes ocultas, ¿verdad?, cubriendo ese músculo y la piel, pero no podríamos sostenernos si eso no estuviera ahí. Esa es la importancia. Y los tuétanos, por otro lado, son la médula ósea. ¿Cuántos saben lo que es la médula ósea? Los que saben aquí de medicina. Ahí está ¿qué? Ahí está la vida. Ahí está la sangre, ¿verdad? La vida misma, la vida del hombre. Ahora, la palabra de Dios, amado, la palabra de Dios escudriña todo. Nos deja sin defensas. Tú puedes tener argumentos, tú puedes tener argumentos para hacer lo que estás haciendo, para convencerte de lo que estás haciendo está bueno y está bien. Pero cuando la palabra, te confrontas con la palabra de Dios, te dice lo contrario y te quedas sin defensas. Porque la palabra te está hablando. La palabra es viva y eficaz. Y no para condenar, amados. No es para condenar, es para redimir. Es para transformarte. Es para cambiarte. Es para sacar todas esas cosas que están dentro de ti por años. Todos esos malos pensamientos que vienen a tu vida. Todas esas cosas que vienen. Porque nadie está exento de todas esas cosas. Porque todos pasamos por eso. Todos vienen pensamientos negativos a nuestra vida. Pero tenemos que discernirnos y tenemos que dejar que la palabra de Dios sea la que nos limpie. Por eso Jesús decía que somos salvos por el bautismo y por el lavamiento de la palabra, porque somos lavados por ella. Cuando la leemos, nos limpia, nos transforma, nos cambia. Digo, si es que tú quieres que te cambie. Amén. Si es que tú quieres que te cambie. Ahora, fíjense, ¿cómo entendían los creyentes de la época bíblica? Los creyentes de la época bíblica, ¿cómo creían la palabra de Dios? Pues mira, los judíos, la palabra de Dios no era un concepto abstracto. Para el pueblo judío esto no era algo de inventos, era algo en la cual venía de una tradición en donde Dios había creado el mundo. Esa palabra creó el mundo, en Génesis 1 lo dice. También había sostenido al pueblo a través de la historia. Ustedes saben las guerras, ustedes saben todos los conflictos que Israel tuvo y los hebreos y todo. Y ahí estaba Dios en la palabra. También había guiado al pueblo en el desierto y había formado profetas, reyes y sacerdotes. Ese es el poder de la palabra de Dios. Y para los judíos, para el pueblo, esa era. Ahora, aunque no vivimos bajo la misma, ¿verdad?, persecución de ellos, muchas de nuestras luchas reflejan lo que ellos pasaron. Hoy día nuestras luchas. ¿Por qué? Porque en muchos de nosotros a veces hay tentación de retroceder. Cuando las promesas tardan, cuando Dios te ha dicho algo y te lo ha prometido y tú lo has creído y tú no lo ves, muchas veces viene la tentación de echar para atrás y dejar todo lo que estás haciendo y todo lo que has hecho simplemente para renegar de la palabra de Dios, para dejar de creer, especialmente cuando hay situaciones bien difíciles en nuestras vidas que vienen y tenemos que depender del Espíritu Santo nos consuele y nos anime y nos cambie. Amén. También
un deseo de una fe cómoda, ¿verdad? Basada en rituales y no en unión común. A veces tenemos una fe cómoda en la que queremos simplemente que todo salga bien, que no hayan tropiezos, de que no haya nada negativo, que simplemente todo es positivo. No, Jesús dijo que íbamos a tener tropiezos. Jesús lo dijo, sí, van a tener tropiezos, van a tener problemas, pero tienen que confiar porque yo vencí eso. Y que cuando tú adquieres la naturaleza del Hijo de Dios, como hablamos, el propósito de Dios, que se ha transformado a su imagen, cuando tú adquieres esa naturaleza de Dios, tú puedes vencer cualquier cosa que venga a tu vida, porque tú vas a aplicar el carácter de Cristo a eso. Tú vas a poder entonces en esa situación actuar y contestar como Cristo hubiera contestado. Y entonces tienes que confiar porque si Él estuvo y Él venció y te lo dijo y resucitó para probártelo, entonces tú tienes que confiar de que eso es así. Amén. Ahora, el peligro es de escuchar la palabra y no rendirnos a ella. Ese es el peligro. El escuchar la palabra, leerla, recibirla y después no rendirnos a ella. Y la palabra usada para discernir aquí es una palabra griega que se llama críticos, donde viene nuestra palabra de crítica, ¿verdad? Que usamos hoy día. Y esto es algo que tiene sentido, no se trata de destruir o condenar. Esa crítica no es una crítica destructiva, sino que es una evaluación precisa y justa y santa, es lo que hace la palabra. Te critica, pero es para que tú puedas entender y cambiar. Para que tú puedas reconocer que lo que estás haciendo realmente no te va a llevar a un buen lugar. Y confíes en que Dios te va a transformar. Ahora, ¿qué nos revela la palabra de Dios sobre nuestra vida en esta mañana? Que eso es lo más importante. Esa palabra de Dios, ¿qué revela sobre nuestras vidas? Pues mira, lo primero cuando leemos la Escritura, cuando leemos la palabra, lo primero que nos revela es nuestros pensamientos ocultos. Esas ideas que acariciamos en silencio, que a veces no atrevemos a decir en voz alta, para nada, no atrevemos, pero te moldean tu comportamiento y tú actúas en base a esas ideas que tienes. Y esos pensamientos ocultos, la palabra los saca afuera, te deja ver que están mal. Y ahí que tenemos que rendirnos entonces, dejar que el Espíritu Santo nos cambie, que sane nuestro corazón, que sane nuestras heridas del pasado, que todavía están así, latente, vigente. Y cuando menos te lo esperas, tú sabes que cuando usted entra en una situación de presión por algo, eso del pasado que estaba oculto en tu mente sale a reducir. Por eso hay, por ejemplo, discusiones de matrimonios, ¿verdad? En donde realmente están tranquilos y comienza una discusión por algo y de momento la esposa empieza a decir, pero mira, es que tú, cuando nos mudamos aquí en 1980, tú hiciste esto y esto y lo otro, y te saca del baúl de recuerdos. ¿Usted sabe qué es eso? Eso es algo que no está resuelto todavía. Eso es algo que no está resuelto, todavía está ahí. Porque no están hablando de que ella quería ver el canal 5 y tú estás en el 7. Eso no tiene que ver nada. Pero salió a la luz. ¿Por qué? Porque todavía hay cosas en nuestra mente que el Espíritu Santo tiene que sanar cuando tú lees la palabra.
Por eso es que el Espíritu Santo en esta mañana lo que te está diciendo es, lee mi palabra. Deja que mi palabra te cambie. Deja que mi palabra te transforme. Deja que mi palabra vaya a lo profundo de tu corazón y saque eso que está ahí oculto, que nadie sabe, que lo tienes tapado. Que cuando le diste tu vida al Señor, le dijiste, aquí estoy, Señor, aquí está mi vida entera para ti. Menos esto no. Esto yo me quedo con él. Esta herida yo me quedo con ella. Este pensamiento negativo, con esto yo me quedo, Señor. Pero sí, coge todo lo demás. Esos pensamientos son los que la palabra viene y saca a la luz para ti. Y también nos revela las intenciones verdaderas en nuestras vidas. ¿Qué nos motiva? ¿Por qué haces lo que haces? Nos deja ver. Y ese es el momento para nosotros decirle al Señor, Señor, verdaderamente tú tienes razón. Tú tienes razón, Señor. La palabra es clara. Aquí, perdóname. Sáname en esta mañana. Quita todo de mi vida. Todo aquello que no es tuyo. Todo aquello que me marcó cuando era pequeño. Todo aquello que vino a mi vida y yo he estado viviendo con eso hasta ahora. Y es hora de que salga de mi vida. Cuando tú lees la palabra y dejas que la palabra penetre profundo y con ese bisturí saque eso de tu corazón y lo estirpe, como un cirujano precioso en donde va a sacar eso de tu corazón y no te va a doler, no te va a hacer daño, simplemente porque es para bendición, es para edificación. Y cuando Pablo escribe estas cosas sobre la palabra, está hablando de varias cosas para nuestras vidas hoy día. Y era lo siguiente. Nos está dando una revelación viva y activa de Dios. Yo no sé yo no sé si a usted le pasa como a algunos les pasa, que cuando leen las palabras, que dicen voy a leer la Biblia ahora, voy a sacar un tiempo para leerla, ¿le da sueño? Yo tenía una conocida así que me dice, pastor, si es que yo no sé qué me pasa, porque comienzo a leer la Biblia, tan pronto voy por el segundo párrafo, me quedo dormida. Pero sin embargo, si estoy viendo la novela, estoy 4 horas viendo novela. Ella no se sabía explicar eso. Pero cuando leo la Biblia me da un sueño. ¿Cuántos hay aquí así? No, voy a preguntar. No alce la mano. Pero tenemos que leer la palabra no como algo histórico, no como una novela, sino leerla como que Dios me va a hablar ahora mismo. Dios me va a decir algo cuando yo lea la Escritura. ¿Por qué? Porque es viva y activa. No es letra muerta, no es algo que está ahí simplemente que fue escrito y se quedó ahí, sino que es algo que Dios mismo permitió que tuviera vida en ella misma. Y no solamente vida, es la vida del Padre que está ahí. Y también esa palabra contiene el mensaje de las buenas nuevas del reino. De las buenas nuevas del reino de Dios. Y dice la Escritura que el reino está entre nosotros. Ahora, que el reino ya está aquí entre nosotros. Así que simplemente entra en Él. Paséate en Él. Vive en Él. Y tú verás que las cosas van a estar diferentes. Van a ser transformadas. Y tercero, la Escritura te está revelando, esa palabra te va a revelar la vida de Cristo. Esa vida que Él quiere que tú tengas. Esa vida que Él quiere que tú te copies de ella. Esa vida que Él quiere
que tú seas transformado, esa vida está en la Escritura. Pero si no la lees, nunca la vas a entender. Tienes que motivarte a leerla. Tienes que dejar al Espíritu Santo te dé sabiduría, te dé entendimiento, para que puedas discernir cuando las voces no son de Dios. Porque hay muchas voces allá afuera. Y tú quieres que la voz de Dios sea la que te guíe. Tú no quieres que la voz del hombre te guíe. Así que vamos a estar de pie, amado. Damos gracias a los que están por las redes sociales, por YouTube. Eres bendecido. Dios te dice en esta mañana, búscame en la Escritura. Yo estoy ahí. Quiero hablarte, quiero transformarte, quiero cambiarte. Dios te bendice en esta hora. Gracias. Y en esta mañana